Bueno, amigos y amigas, MG Noticias, mucha atención. Y es que Petro no es el pueblo, es el presidente. Y ser presidente implica respetar a quienes no lo eligieron, o bueno, a quienes no lo elegimos. El país necesita liderazgo, no apropiación simbólica. Necesita unidad, no trincheras ideológicas. Colombia no puede ser rehén de un discurso mesiánico que excluye a millones. Esa no es la voz del pueblo, es solo la de un político al que le quedó grande la dignidad del cargo que ocupa. Invitados todos en la mañana de domingo 13 de julio a escuchar, en este caso, la columna de Carlos Dejar para Vanguardia. Esto es MG Noticias, voy a compartir pantalla. Bienvenidos. Petro no es el pueblo, publicado por Carlos Dejar para Vanguardia. Se volvió costumbre escuchar al presidente Petro amenazar con convocar al pueblo a las calles de no aprobarse sus reformas sin reparos. Ha llegado incluso a en nombre de ese pueblo a afirmar que se necesita cambiar la constitución y que no hay garantías para realizar las próximas elecciones presidenciales, en las que hay que entregar el poder. Lo que hay detrás de ese chantaje es preocupante y peligroso. Básicamente lo que implica Petro no es solo que representa al pueblo, sino que él es el pueblo mismo. Primero que todo, parece olvidar que fue elegido por 11.291.987 personas, ganando con tan solo el 50,44% de los votos, que no representa ni el 30% del censo electoral, y apenas el 21,63% del total de la población a la cual se debe. También desconoce el hecho de que nos encontramos en una democracia en la que existen ramas del poder independientes y que una de ellas, el Congreso, le debe hacer control político a sus iniciativas. 18.636.732 colombianos votamos para elegir a los congresistas que hoy nos representan, es decir, el 65% más que por él a la presidencia. Pero más allá de estos hechos, pensar que su voz es la del pueblo entero no solo ignora a quienes no votaron por él, sino que niega la pluralidad política que define a cualquier democracia. Hay millones de colombianos que no comparten sus ideas ni su estilo de gobierno. La Constitución en su preámbulo consagra a Colombia como un Estado social de derecho, democrático, participativo y unitario, fundado en la dignidad humana y el pluralismo. Esto implica que el presidente debe gobernar para todos, no solo para quienes lo aclaman. Su deber es unir, no dividir, representar al conjunto de la nación, no hablar como si él encarnara la totalidad del pueblo. Cuando el jefe de Estado se autoproclama como el pueblo, deslegitima cualquier oposición, reduce la crítica a traición y convierte el disenso en enemigo. Esa narrativa propia a los populismos autoritarios destruye el tejido institucional y siembra la confrontación social. No es una forma de gobernar, es una forma de polarizar. Petro no es el pueblo, es el presidente. Y ser presidente implica respetar a quienes no lo eligieron. Implica gobernar con mesura, no con superioridad moral. Implica reconocer que una parte de Colombia votó por él, pero otra parte, incluso más amplia, no lo hizo. A todos debe respeto. El país necesita liderazgo, no apropiación simbólica. Necesita unidad, no trincheras ideológicas. Colombia no puede ser rehén de un discurso mesiánico que excluya a millones. Esa no es la voz del pueblo, es solo la de un político al que le quedó grande la dignidad del cargo que ocupa. Bueno, importante, compartamos todas estas columnas de opinión que me encuentro en los diarios, los principales portales de Colombia. Si te gustó este video, dale un me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir las últimas notificaciones, además de las noticias de última hora de hoy domingo 13 de julio, las mejores columnas de opinión y mucho más que me encuentro por ahí que vale la pena informar. Mi nombre es Arturo H. Si quieres hacer aportes a mi canal, lo puedes hacer a través de Nequi o Plata para seguir con este proyecto independiente e informativo. Para
bueno, para seguir mejorando contenidos, para seguir trayéndoles información, es importante tener un respaldo. Bueno, no me queda más sino decirles que tengan un excelente domingo. Dejen sus comentarios, los estoy leyendo. Y que pasen en familia. Estén contentos, estén tranquilos. Feliz domingo.